El sacrificio de la cruz nos muestra el inmenso amor de Dios por recuperar lo que se había perdido. En la cruz, Jesús paga la deuda que ninguno de nosotros podría pagar. Las palabras de Jesús, está consumado, muestra el fin de la separación que el pecado causó en nuestra relación con Dios. Es el fin. Por eso la cruz del Calvario es sinónimo de muerte y no de victoria. No podemos decir que en la cruz hubo una victoria, no, en la cruz hubo un sacrificio. Hubo muerte. La victoria está en el resurgimiento o en la resurrección de Jesús, el que ahora es nuestro Cristo. Amén. En eso está la victoria. No podemos decir que hemos ganado simplemente porque hemos muerto en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, morir significa pérdida. Pero es de la pérdida donde Dios quiere sacar la ganancia. La Biblia está llena de ejemplos de pérdidas que se transformaron en ganancia. Y no puede ser diferente. Por eso, sin muerte no hay victoria. Resurgir o resucitar es volver a vivir. Es levantarse, es regresar. No hay celebración en la muerte. Necesitamos ser coherentes. No podemos celebrar la muerte de Jesús. La muerte de Jesús tiene que causarnos dolor, pérdida. No hay otra cosa en la muerte sino pérdida, dolor y quebranto. Nadie se alegra porque lo que amamos, o no nos podemos alegrar en ver morir lo que amamos. Hoy estamos aquí para celebrar el levantar, el resurgir de Cristo, que es nuestro regreso a la casa del Padre. Esa es nuestra celebración. Es el puente que estaba roto, que ha sido restaurado para que podamos pasar de regreso a nuestra casa celestial. Por eso es que celebramos su victoria. Por lo que Él hizo, por mí y por usted. Pero necesitamos saber por qué es tan importante el resurgimiento de Jesús, la resurrección de Cristo. Primero, la resurrección de Jesucristo es importante por muchas razones. Yo quiero enumerar algunas. El resurgimiento o la resurrección de Cristo testifica el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. Aleluya. Es el testimonio vivo de Dios del amor que Él tiene por cada individuo que está aquí en esta mañana y de aquellos que me están viendo
por ese otro medio. Creer en la resurrección de Jesús es creer en Dios mismo. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre él, entonces, mis hermanos, Él tiene el poder de levantar de los muertos. Amén. Y cuando hablamos de levantar, es todo aquello que en nuestras vidas ha tenido la desdicha de caer. Nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestras relaciones, nuestra economía, nuestra salud. Celebramos eso, pues por medio de la cruz venimos a alcanzar el beneficio de la resurrección de todo lo que en nosotros estaba muerto. Amén. Si Él no tiene poder, Él no es un Dios digno de nuestra fe y de nuestra adoración. Porque solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Solo Él, quien puede revertir la atrocidad que es la muerte misma, y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar victoria aún en la tumba. Tenemos la costumbre de festejar el aniversario de seres queridos, pero en esa celebración no hay un gozo en nosotros, sino solamente le hacemos partícipe a aquel que celebra, que estamos alegres por él. La verdadera fiesta es cuando usted celebra aquello que usted recibe. Hoy podría decirse que nuestra alma debe llenarse de gozo y de alegría, pues hemos recibido la gracia, el favor de la vida. Amén. Pues es en el levantar de Cristo que nuestras vidas también, por el favor de Dios, tienen que ser levantadas. Es en la resurrección de Jesús donde Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y sobre la muerte. Él es el que decide y ha decidido por voluntad propia levantarnos a cada uno de nosotros, como lo hizo con su Hijo Jesús. Si pudiéramos enumerar estos conceptos, podríamos decir que la resurrección de Jesús es un testimonio para la resurrección nuestra, el cual es un principio básico de nuestra fe. Porque venimos a Cristo buscando el socorro que nos libre de la ciénaga, de las aguas turbulentas, de la incapacidad de ver. Y a eso le llamamos justicia de Dios. Por eso es que era necesario que se cumpla la justicia de Dios en Jesús, para que por medio del pago de Él en la cruz, que es muerte, vengamos por medio de la fe a alegrarnos en nuestra propia celebración. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que su victoria tiene que ser también la suya. Amén. Gloria a Dios. En eso ahí hay gozo. Amén.
En eso ahí hay felicidad. Por eso es que el resurgimiento, el levantar de Dios a Jesús de entre los muertos, hace parte de un principio básico de nuestra fe. Es la piedra fundamental para el equilibrio de nuestras emociones. No reconocer eso o no conocer eso no le da a usted ni un punto de partida, peor un punto de llegada. A diferencia de otras creencias o religiones, solo el cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte y quien prometió que sus seguidores también harían lo mismo. Todas las otras falsas religiones fueron fundadas por hombres y por pseudos profetas cuyo fin fue la tumba de un cementerio. Si quieren puedo mencionar algunos muy conocidos. El budismo, fundado por Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, alrededor del siglo V antes de Cristo. ¿Sabe dónde está enterrado? En una ciudad llamada Kusinagara, estado de Uttar Pradesh, en la India. Si quiere puede ir a ver sus huesos. O en Islam, que en el siglo VII después de Cristo, el profeta Mahoma fundó en Arabia. Sus huesos están en una ciudad llamada Medina, enterrado en un lugar llamado Meca. Pero la tumba de mi Jesús y del suyo está vacía. Tal vez usted diga, ¿y eso es signo de victoria? Sí. Porque en eso conoceréis la verdad. Es que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, para que vivan. Amén. Como cristianos somos confortados en el hecho de que nuestro Dios se hizo hombre, murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Fue muerto, pero al tercer día resucitó de entre ellos. Amén. La tumba no lo pudo retener. El que estaba muerto hoy vive eternamente y está sentado a la diestra del Padre que está en los cielos. La iglesia viviente, eso que está aquí, tiene una cabeza viviente. Amén. En 1 Corintios, en su capítulo 15, Pablo explica en detalles la importancia de la resurrección de Cristo. Algunos en Corinto no creían en la resurrección de los muertos. Y en este capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo habla de 6 consecuencias desastrosas si es que no hubiera resurrección. Consecuencias de las cuales fuimos nosotros librados. Primero, no tendría sentido el predicar a Cristo. En el versículo 14 de 1 Corintios capítulo 15 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Segundo, la fe en Cristo sería en vano, pues Él no podría hacer nada estando muerto. Y lo que yo y usted queremos son cosas de vivos, no de muertos.
Número 3, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. En el versículo 15 del mismo primera carta de Corintios, en su capítulo 15, o sea, 15:15, dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de un Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está diciendo: todo lo que predicamos entonces es en vano, porque lo que predicamos es aquel que pagó por nuestros pecados, porque el precio del pecado es muerte. No hay remisión sin muerte. Y lo que estamos predicando es que hemos sido perdonados. Y por causa de ese perdón tenemos acceso a Dios, a sus promesas. Nos adueñamos de su palabra. Sí, Señor. Por causa de esa muerte y de esa resurrección, pudimos entrar al lugar santísimo, al lugar de los santos, y encontrar el socorro oportuno para todas nuestras necesidades. Aleluya. Sin resurgir, sin la resurrección, nadie sería redimido del pecado. Estaríamos muertos. Muertos para Dios. No tiene sentido que alguien venga a buscarte para matarte, siempre y cuando el propósito de su búsqueda es de salvarte y darte vida. Amén. Y vida con abundancia. Aleluya. Si Jesús no haya resucitado, en vano sería su muerte. El versículo 17 lo dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestro pecado. Número 5. Todos aquellos que creyeron, los que nos preceden, habrían perecido. El versículo 19 de esta carta a los Corintios, los cuales no creían en la resurrección, Pablo les explica y le dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Conmiseración es compasión, lástima, misericordia, piedad. Y no dice de Dios, sino de todos los hombres. Pero Cristo sí fue levantado de entre los muertos y es primicia de los que durmieron. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cristo es el primero que se levantó de todos aquellos que durmieron en la esperanza de un día poder retornar a su casa. Aleluya. Que es la casa del Padre. Amén. Aleluya. Tal vez usted no esté entendiendo. Nadie compra un pasaje o mejor dicho, un paquete turístico solamente para experimentar volar en un avión. El volar en un avión hace parte del paseo. Y tal vez usted diga: ¿qué tiene que ver eso con la resurrección de Cristo? Cristo
no vino solamente para que tú recuperes tu salud, recuperes tu matrimonio, recuperes tu economía, sino para que recuperes tu lugar en el cielo. Amén. Aleluya. El hecho de que Cristo sea Salvador te da también el derecho de volar en primera clase estando en esta tierra, porque Él dijo que la tendrías en abundancia. Amén. Estoy hablando de vida. El tour completo no es el viaje en avión, es lo que viene a continuación. Estamos enfocados en este corto pasaje que nos toca vivir en esta tierra y nos aferramos a Él. Nos aferramos con uñas y dedos y de aquí no nos queremos mover porque no conocemos las Escrituras. El apóstol Pablo, él dijo así: no me aferro a esta tierra porque lo que viene es mejor. Amén. Aleluya. Así es. Y el morir en Cristo es ganancia. Así es. No me pregunte qué fue lo que él vio o qué fue lo que se le reveló. Pero muchas de las enseñanzas de Pablo y de lo que Pablo dijo, usted sí lo recibe con mucho gozo y algarabía y lo vive. ¿Por qué no vivir también lo que está por vivir, venir? Amén. ¿Por qué no comienza a usted a imaginarse aquello que Dios le prometió, el sentarse en las bodas del Cordero? ¿Por qué no comienza a imaginarse la vida allá de donde usted vino? Aleluya. Muchas veces he salido de viaje y después de algunos días o semanas, lo que más deseo es volver a mi casa. Yo creo que debe suceder lo mismo. Necesitamos comenzar a pedirle al Señor que nos revele el lugar donde pasaremos la eternidad con Él. Porque Él dijo: yo voy a hacerle lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Amén. Y así viviríamos mejor en esta tierra, no queriendo acaparar aquello que ni siquiera podemos llevar. Y disfrutaríamos 100% Gloria a Dios. de nuestro pequeño viaje en esta tierra. Sí, mis hermanos, hoy estamos aquí para celebrar Amén. que Jesús fue levantado de entre los muertos y hoy es nuestro Cristo, primicia de aquellos que durmieron. Aleluya. Conforme el apóstol Pablo dice: y aquellos que durmieron resucitarán primero. Y nosotros, los que estamos en vida, seremos transformados. Ahora, esto es concreto. Esto es la realidad. Jesús ha resucitado entre los muertos. Amén. Y es el primero de otros muchos. La inspirada palabra de Dios garantiza la resurrección de aquellos que hemos creído en Jesús. Fíjese cómo es de glorioso todo lo que Dios piensa. Fíjese cómo es de magníficas las ideas de Dios. Antes de llevarte para estar con Él, quiere que tú piensas todo aquello que te limitó
en todo lo que tú conoces como gracia. Y donde abundó el pecado, su gracia vino a sobreabundar para que en esa llenura perpetua tú puedas ser levantado sobre aquello que te humilló, cumpliendo lo que dijo el Señor en el libro de Génesis. Que aquello que vendría de su vientre pisaría la cabeza del enemigo, de la serpiente. Por eso es que su salvación no solamente nos limita a una prolongación de vida, sino nos capacita para ser vencedores en una vida que va más allá de la muerte. En otras palabras, Jesús resucitó para que tú seas victorioso, para que tú seas fortalecido, para que tú seas exaltado, para que tú puedas vivir la misma gloria de Dios en esta tierra antes de que te vayas a tu lugar permanente, a la casa de tu Padre. Esa esperanza, que es inspirada en esa palabra de Dios, la cual garantiza la resurrección de todos nosotros cuando el Señor Jesús, el Cristo, venga en su gloria por el cuerpo que es su iglesia, y nosotros seamos levantados en eso llamado el arrebatamiento. Tal esperanza y seguridad surge en un grandioso canto triunfal, como lo describe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Escúchelo. ¿Dónde está, oh muerte, tu capacidad, tu maldad, tu traspasar? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cómo describen estos versos la importancia de la resurrección? Pablo responde enfáticamente, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese, él no habla de nada que no sea esfuerzo, dedicación, fidelidad, trabajo. Y él dice así, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 18. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, firmes y siguiendo adelante, creciendo en esa obra, en el levantar de esa iglesia. Siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. ¿Y de cuál levantar está hablando? No es que Dios quiere que levantemos templos o construcciones situosas, maravillosas, gloriosas, mejorando aún el templo de Salomón de manera ninguna. Quiere levantar tu familia. Porque cuando Él habla de rocas vivas. Quiere levantar tus hijos, tus hermanos. Pero ¿cómo es que nosotros podemos testificar delante de nuestros hijos que nos han visto desde el día en que nacieron?
mal proceder que tenemos. ¿Cómo? ¿Cómo le podemos decir a nuestros hijos que vivan una vida de sosiego, de paz, de tranquilidad, si la nuestra es de conflicto? Aún hay tiempo. Pues si celebramos todos los años este mismo día, ¿por qué no podemos en este año cambiar nuestro discurso o nuestra forma de pensar para que nuestro comportamiento comience a moldear los pensamientos de nuestros hijos? Queremos que nuestros hijos se sanen de las heridas que nosotros causamos en las discusiones entre padre y madre. Es lógico que tiene que haber discusiones entre un hombre y una mujer, más todavía si están unidos en matrimonio. De lógico. Es anormal no tener discusiones. Pero las discusiones no pueden pasar de puntos de vista y transformarse en imposiciones. Tu pensamiento no puede ser una imposición para la otra persona. Imponer, eso no te hace más eficaz en tu comportamiento, sino te hace un tirano. Que hoy que celebramos el resurgimiento, que resurjan también actitudes por medio de un nuevo pensamiento, que comiencen a edificar aquella generación del relevo, que son tus hijos. Amén. Con un comportamiento más adecuado de aquellos que tienen como principio algo que es eterno, que no se hunde, que es firme, que es la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, como el apóstol Pablo dijo, estad firmes, pero es en la palabra de Dios, no en tu proceder, pues no te hace más hombre, ni a usted, señora, más mujer, el tener la razón. Dios tiene la razón en todo. Pero jamás me ha obligado o lo ha obligado a usted a aceptar su razón. Somos nosotros que, dándonos cuenta de que podemos escoger la mejor parte, después de haber errado y caído, nos levantamos y humildemente nos acercamos para vivir la razón de Dios. Cristo nos recuerda que, sabiendo que seremos resucitados en una vida nueva, podemos aún sufrir persecución y peligros por amor a su nombre, tal como Él lo padeció.
están en los versículos 29, 30 y 31. Por eso, al igual que miles de mártires a través de la historia, quienes gustosamente cambiaron sus vidas terrenales por la vida eterna mediante la resurrección, hoy nosotros también, Aleluya. conociendo ese ejemplo y no queriendo ser mártires, sino beneficiándonos por el sacrificio de ellos, podamos hoy gozarnos del beneficio que nos trae. Porque si ellos no tuvieron la dicha de poder cruzar al otro lado por el puente, hoy, por el poder del Espíritu Santo de Dios, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Aleluya. Y en ese reino, completamente cubiertos por ese Dios, podemos manejarnos con libertad hasta donde llegan los límites de su protección. Fuera de ello, Dios no tiene ningún compromiso. Pero dentro de sus límites podemos gozar de un resurgir que nos trae una vida total, amena y gozosa de su presencia. La resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente en Cristo Jesús. Se lo vuelvo a decir. El resurgir es una victoria triunfante. ¿Qué es una victoria triunfante? Es cuando usted sale victorioso sin llevar ningún golpe. Es una herencia. Los que reciben una herencia jamás se sacrificaron por ella. Jamás tuvieron que levantarse a las 5, 4, 3 de la mañana para lograr y alcanzar el símbolo del precio de lo que reciben. Una victoria triunfante es aquella que hemos recibido, lo que hemos creído en la resurrección, como también en su muerte, de este Jesús, el cual era Dios, o es Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por su llaga fuimos curados. Sanados. Aleluya. Y hoy podemos gozar sin recibir un solo golpe, sin que nuestras manos sean perforadas por clavos, ni nuestras cabezas conociendo espinas, ni nuestra espalda el látigo del verdugo romano, de todo lo que le es y pertenece a Dios. Esa victoria triunfante y gloriosa la cual para cada creyente que está aquí nos garantiza una vida de gloria, favor y gracia. No solamente en esta tierra, sino en la continuidad de este nuestro pequeño viaje, en esto que llamamos tiempo,
para vivir la experiencia más grande de nuestra vida en la presencia de nuestro Creador. No solamente hoy celebramos su resurrección, sino también deberíamos recordarnos que así como Él fue, también volverá. Amén. ¿Verdad? Él vendrá a buscarnos. Pablo dice que los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos cuerpos gloriosos. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesucristo? Porque demuestra que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo amado, el cual nos trae el favor y el perdón de nuestros pecados. Y eso comprueba que Dios tiene el poder de levantar de los muertos y garantiza que aquellos que creen en Cristo no permanecerán muertos, sino que un día serán resucitados por una vida eterna. Esa es nuestra bendita esperanza. Amén. Alábele al Señor por su palabra. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Jesús dijo: